Hola, buenas noches, bienvenidos a este webinar de Casa Doctor. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hola Ceci, Marisela, Rosabel. Qué gusto verlos, Leonardo, Amparo. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de Casa Doctor que hemos titulado Sembrando Paz en el Caos. Y quisiera comenzar diciéndoles que elegimos este título porque resonamos con la situación actual. Probablemente nuestras vidas hoy por hoy no se sienten tan estables y tan tranquilitas. Salimos de una pandemia, comenzamos una guerra. Y en nuestras vidas, pues, puede que todo se esté moviendo muchísimo. Y me gustaría, pues, preguntarles, eh, ¿en qué área de su vida es la que sienten que hay más caos hoy por hoy? ¿Cuál es el área de su vida en la que más cambios están apareciendo? Y para ponérselo más fácil, les voy a dar 4 opciones. Siempre hago este comentario, ¿no? Cuando uno va a leerse las cartas o va a hacer alguna consulta, siempre pregunta por 3 cosas principales, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Pero a mí me gusta agregar una cuarta que tiene que ver con la espiritualidad y con el sentido de la vida, como tu vida en general, hacia dónde sientes que está yendo tu camino, como tu propósito, por decirlo así. Entonces les pediría que por favor me pongan en el chat para aprovechar, conocernos un poco, sentirlos y saber en qué área de su vida es donde más cambio, donde más caos eh, está habiendo, ¿no? ¿Dónde se está presentando este caos? ¿Sí? Si en temas de salud, si en temas de pareja, si en temas de dinero, de trabajo, o si más bien en una situación más como de propósito de vida, como hacia dónde voy, cuál es mi siguiente paso, ¿sí? Entonces, a ver, aquí Rosabel nos dice que en el tema de salud, ¿no? Salud mental específicamente. Ever nos cuenta que acaba de terminar su relación de pareja. Ok, mucho movimiento, mucho caos ahí. Amparo, pareja, familia, pertenencia. Toda la vida está como revolucionándose. Manuel en la espiritualidad. ¿Sí? Bien. Y pues quisiera decirles que el caos, que me parece que va a ser como el eje de toda esta conferencia. Hola Mónica, qué gusto verte, qué bueno que estés por aquí. Miren, digamos que el caos pertenece a una de las grandes dualidades que hay en la vida, ¿no? En esta vida estamos como muy programados en base a la dualidad, ¿no? Entonces está femenino-masculino, arriba-abajo, derecha-izquierda, día-noche, ¿no? Luz-oscuridad. Y otra de las grandes dualidades de este mundo es la percepción del caos y el orden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de caos, parece que todo está de cabeza, todo está desordenado. Y cuando hablamos de orden, parece que todo está estable, que todo está relativamente bien, ¿sí? Esa es otra de las grandes dualidades de nuestra vida, ¿no? El bien y el mal. Sin embargo, eso es tan solo una percepción. Así es como nuestra mente interpreta lo que está sucediendo alrededor, lo que estamos experimentando. En realidad el universo va mucho más allá de la dualidad. En el universo no podríamos hablar de caos ni de orden. De lo que podemos hablar cuando nos ponemos en una perspectiva más allá de la mente es de movimiento. Simplemente de movimiento. Las cosas se mueven, las cosas cambian. El universo está en constante expansión y esa expansión se traduce en nuestro plano material, en nuestra experiencia de vida, a veces como un movimiento ordenado, tranquilo, y otras veces como un movimiento sumamente caótico, que incluso podría generar sufrimiento. ¿Sí? Eh, pero para resaltar una idea que nos va a acompañar durante todo este webinar, es que el caos es en realidad un exceso, ¿sí? Es un exceso de pasado, es un exceso de estructura.
nosotros, los seres humanos, comenzamos a percibir la vida y comenzamos a percibir el mundo como caótico cuando comienza a salirse de lo que teníamos como preestablecido, ¿sí? De lo que teníamos acomodado. Cuando las cosas se comienzan a salir de nuestra zona de confort, de nuestros parámetros, lo interpretamos como caótico y muchas veces como mal, ¿sí? Y bueno, y en este webinar lo que les voy a dar van a ser como 4 puntos, cuatro recomendaciones para poder recorrer ese caos, eh, mucho más en conexión con su verdadera propuesta, porque el caos no viene a fregarnos la vida. El caos justamente viene para regalarnos creatividad, para regalarnos movimiento, para que nos volvamos a sintonizar con la esencia del universo, que es la expansión. Otra forma de decir qué es el caos es eh, estancamiento. El caos aparece en nuestra vida cuando nos hemos estancado. Y nos estancamos porque somos muy fieles al pasado, porque nos amarramos. Y entonces aparecen las crisis. Y interpretamos las crisis como malas. Pero en realidad las crisis vienen a invitarnos a lo nuevo. Las crisis vienen a mover todo lo que esté estancado para que podamos evolucionar. El universo quiere que evolucionemos, ¿sí? Y entonces, creo que ahí tenemos una primera gran idea principal, ¿no? Que si el caos es exceso de pasado, si lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida, hoy por hoy, lo percibimos como doloroso, como molesto, como difícil, ¿no? Como desordenado, como caótico, es porque el pasado se está haciendo presente. El pasado está influyendo y contaminando nuestro alrededor, nuestra visión de las cosas, nuestra experiencia. Y cuando hablamos de pasado, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? El pasado eh, puede venir de muchos lugares, ¿sí? Lo más común, creo que una de las cosas que más podemos escuchar hoy por hoy, es que muchas de nuestras heridas de la infancia, muchos recuerdos, muchas memorias de cuando éramos pequeños se vuelven a presentar, ¿sí? Se vuelven a activar. Pero también ahora sabemos que muchos de los asuntos no resueltos de nuestros ancestros se vuelven a presentar a modo de patrones. Cada vez que un patrón, cada vez que algo repetitivo se hace presente en nuestra vida, lo vamos a vivir como crisis, lo vamos a vivir como caótico, como fregado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el universo quiere que nos movamos y nos conectemos con lo nuevo, ¿sí? Entonces, les repito esta idea principal. El caos es un exceso de pasado, ¿sí? Algo viejo sigue activo y ya no da para más. Hay tradiciones, hay hábitos, hay pensamientos, hay emociones que están estancadas en nosotros, que están por mucho tiempo eh, guardándose ahí como, eh, podría decir, cultivándose o pudriéndose, ¿sí? Dentro de nosotros. Y entonces el caos es ese momento, ese límite en el que ya no damos más, en el que el pasado es insostenible. Y les podría poner una imagen, ¿no? Cuando están manejando así por las vías expresas, las grandes carreteras de la ciudad, y hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? La experiencia es como caótica. ¿Por qué? Porque está todo muy estancado, pero a la vez hay un exceso de estructura, ¿no? Los carros, las pistas, las calles. Entonces, no hay una flexibilidad, no hay una posibilidad de creatividad. El auto está estancado, no se puede mover, no puede ir a la derecha, no puede ir a la izquierda, no puede avanzar, no puede retroceder. ¿Por qué? Porque está estancado. Eh, Porque hay una estructura muy grande que vendría a ser la estructura de la ciudad que lo limita, ¿sí? Entonces, cuando hay caos en nuestra vida, preguntémonos, ¿cuáles son las estructuras pasadas
que nos vienen acompañando o que nos vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo y que hoy en esta crisis necesita moverse, necesita renovarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué del pasado se está presentando hoy en mí? Y ese es el primer gran movimiento o la primera gran recomendación que tengo para darles. Hay que aprender a despedirnos. El pasado lo único que nos pide es que le digamos adiós, que lo soltemos. Y esto puede sonar como muy cliché o como muy fácil, pero tenemos que entender que nuestra mente, nuestro hábito, no sabe soltar, no sabe despedirse. Al contrario, nuestra mente lo que más hace es aferrarse. Se aferra a lo conocido. Lo elige, ¿sí? Y les pongo un ejemplo pues muy simple, ¿no? La comida. Estamos acostumbrados a comer a la peruana, súper rico, con arroz, papa, pollo, y muchas veces esa tradición ya nos comienza a hacer mal porque es mucho carbohidrato para nuestro cuerpo, carbohidrato que se convierte en azúcar, que se convierte en grasa, y al fin y al cabo se estanca en nuestro cuerpo y nos da sueño, nos sentimos cansados, etcétera, etcétera. Y la recomendación es muy simple: cambia tu dieta, cambia tu alimentación. Pero cambiar mi alimentación es muy difícil porque estoy aferrado a una costumbre. Y entonces el universo dice, perfecto, si te es tan difícil cambiar, entonces te mando una crisis para ayudarte a soltar, para que realmente te des cuenta que necesitas moverte de ese lugar en el que estás a uno nuevo. Vean cómo es nuestra mente, porque el universo nos manda esa ayuda, nos manda esa crisis, y nosotros la percibimos como mala. Entonces, una de las grandes cosas que estoy intentando hacer ahorita es reinterpretar, resignificar, darle otra interpretación, otro mensaje, otro significado a las crisis y al caos, ¿no? Si aparece un problema muy duro, ¿no? Un problema de salud mental, una depresión, una ansiedad, es exactamente lo mismo. Tenemos que preguntarnos, ¿a qué estamos aferrados? ¿A qué costumbres del pasado seguimos siendo fieles? Es un tema de mucha fidelidad. Le somos fieles a asuntos del pasado. Repetimos, repetimos, repetimos. Nos habituamos. Así es nuestra mente. Entonces, ¿qué necesitamos? Algo muy simple. Aprender a despedirnos. Aprender a decir adiós. Aprender a decir, listo, se acabó. Y no solamente significa divorciarme. No solamente significa cambiar de trabajo. No solamente significa mudarme. Sino que hay que decirle adiós a ese hábito interior, a ese hábito que tiene nuestra mente. Entonces, ¿cómo le decimos adiós? Y ahí es donde aparece el trabajo personal, la gran responsabilidad personal. Fíjense, ahora, pueden chequearse, pueden entrar a su sensación interior y comenzar a ver qué tan fácil, qué tan disponible tienen el adiós, el se acabó, el descansa en paz incluso. ¿Sí? Podemos como comenzar a observar qué tanto nuestra mente tiene una expectativa, un deseo. Yo quiero que pase A, o yo quiero que pase X. ¿Sí? Incluso de esa expectativa hay que ser capaz de despedirse. Muchas veces esa expectativa nos aferra, nos agarra, nos estanca. ¿Sí? Y esa expectativa la construimos en algún momento de nuestra infancia, la construimos, la heredamos de nuestros ancestros, pero ya, necesita moverse, necesita cambiar. La expectativa de ser madre, por ejemplo, ¿no? O la expectativa de que todo esté bien y bonito. Entonces vean, qué tan dispuestos están como a despedirse, a soltar. Y ahí mismo pueden encontrar ese movimiento interior de aferrarse. No, no, yo quiero que se quede, yo quiero que siga siendo como yo quiero que sea.
Esa ya se convierte en una actitud como de capricho, como de niño. Y justamente cuando aparece el caos en nuestra vida, lo que más nos pide es este lugar de adulto, este lugar en el que está dispuesto al cambio. Entonces, otra vez, ¿qué tanto podemos decir a Dios? ¿A qué nos toca decirle a Dios? Y muchas veces nos toca decirle a Dios a asuntos, a maneras de relacionarnos, a emociones, a ideas. ¿Cómo le decimos a Dios a una emoción, por ejemplo? Si alguien tiene ansiedad, si alguien tiene depresión, ¿cómo se le dice a Dios a una emoción tan dura? Bueno, ahí pasamos a un segundo punto, a una segunda gran estrategia para poder transitar el caos. Y se trata de dejar de pelearnos, ¿sí? Dejar de decir que no. Decir a Dios no se trata de decirle que no, al contrario, se trata de decirle que sí. Porque acuérdense cómo se llama este webinar, ¿no? Sembrando paz en el caos. Y cuando le decimos que sí, cuando lo miramos con paz, puede pasar. Cuando alguien fallece, decimos, descansa en paz. ¿Sí? ¿Qué significa que descanse en paz? Significa que ya, puede irse. ¿Sí? Si nos peleamos, si le decimos, no, no te vayas, no te mueras, si nos tratamos de aferrar a esa persona que ha fallecido, si nos peleamos con el hecho de su muerte, simplemente alargamos el proceso, arrastramos un dolor. ¿Sí? Entonces, bueno, como muchos de ustedes deben saber, yo soy terapeuta, atiendo a personas en consulta. Y ese es uno de los primeros movimientos que yo les propongo a las personas. Deja de pelear. Viene una persona y me dice, he subido mucho de peso, no soporto estos kilos de más, quiero sacármelos de encima. Viene otra persona y me dice, tengo una hernia en la espalda y me duele muchísimo, quiero sacarme de encima esa hernia, quiero que me la operen. Me duele la cabeza, quiero una pastilla. No soporto esta depresión, no soporto esta ansiedad, sáquenmela, quítenmela. Me peleo con mi mamá, no puedo más con ella, sáquenmela de encima, por favor. Entonces, constantemente lo que estamos pidiendo es que nos lo quiten. Nos estamos peleando. Nos estamos peleando con el dolor. Nos estamos peleando con el caos. Nos estamos peleando con el síntoma. Y el único efecto de la pelea es que se agranda. Es muy simple. Y creo que justamente estos webinars, estos encuentros, son para refrescar esas ideas y para ayudarlos a cambiar el paradigma, a que sean más conscientes de qué tanto dicen en su mente, no, sácamelo de encima. Para poder despedirnos realmente de esas cosas que no queremos, primero le tenemos que decir sí. Primero tenemos que darles la bienvenida, porque está viniendo a nosotros para algo. Está viniendo a nosotros para mostrarnos cuál es el patrón en el que nos enredamos. Está viniendo a nosotros para decirnos, tienes un exceso de pasado, tienes una estructura obsoleta, suéltala. Pero para poder soltarla, primero tengo que mirarla, primero tengo que reconocerla, tengo que saber qué cosa voy a soltar. ¿Sí? Y a veces simplemente queremos soltar el grueso, así como la punta del iceberg. Queremos soltar la ansiedad, queremos soltar el dolor físico, queremos soltar el problema con mi pareja o en el trabajo. Y queremos soltarlo a la mala, ¿sí? Arrancándolo. Y más bien necesitamos una postura mucho más espiritual, ¿sí? Cultivar nuestro espíritu. Y cultivar el espíritu significa mirarlo con amor, darle la bienvenida, hacer las paces con eso que nos molesta. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. A ver, ven miedo. Siéntate conmigo. Te miro, te siento, te acompaño. ¿Tengo un problema con mi pareja y me genera muchas emociones? Perfecto. Tengo ese problema con la pareja, todas esas emociones que me generan, les doy la bienvenida, las permito, me permito sentirlas.
Entonces ahí tenemos un segundo gran punto. ¿Qué tanto nos peleamos con los asuntos? ¿Y qué tanto les damos la bienvenida? Si nos peleamos con el asunto, no estamos generando ningún tipo de paz. No estamos generando ningún tipo de sanación. Y esto aplica para todo tipo de problemas. Para un problema de salud física, de salud mental, en el trabajo, en la pareja. ¿Qué tanto lo reconozco? ¿Qué tanto le doy permiso para existir? Antes de querer matarlo. Antes de querer hacerle la guerra. ¿Qué tanto lo miro con apertura? Y entonces, otra vez, pueden comenzar a chequear cómo está su actitud. ¿Qué tan rápido dicen, no, sácamelo de encima? ¿Qué tan rápido se pelean con el asunto? Y después pueden comenzar a chequear, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese asunto que me molesta tanto cuando le comienzo a decir que sí? Cuando le comienzo a decir, ok, existes, te doy pertenencia, te doy un lugar, me atrevo a sentirte. ¿Sí? Vean, pueden incluso buscar dos lugares. Un lugar en el cual dicen, no, aléjate, vete, me peleo contigo, no te quiero. Y un segundo lugar en el que dicen, ok, bienvenido, sí, sí a lo que hay. Me atrevo a sentirlo. ¿Okay? Desde ese sí, pueden comenzar a decir, listo, gracias por mostrarme lo que me querías mostrar, adiós. Desde ese sí pueden decirle, tienes tu lugar y con mucho respeto elijo lo nuevo. Entonces, por ejemplo, si tengo miedo, si respeto al miedo, si le doy su lugar, solo entonces voy a tener la fuerza para decir, ok, ahora elijo confiar. Si tengo un problema de pareja y le digo que sí a toda esa dificultad, desde ese sí puedo decir, ok, ahora elijo el amor. ¿Okay? Y me despido de lo anterior. Me despido de lo que viene viviendo mi mamá y mi abuela desde hace generaciones. Me despido de lo que vengo sintiendo de niña desde hace muchas generaciones. ¿Sí? Entonces, el sí y el adiós son como dos palabras muy claves y pueden sonar súper simples, pero el efecto es muy grande. Sí y adiós. Sí y adiós. Tienen que ir de la mano. Ujú. Y en ese sí, en ese adiós, necesitamos dar un pasito más, que es justamente la expansión. El sí nos permite abrirnos, nos permite crecer. Y aquí pues quisiera decir algo con respecto a las ciudades y a los hábitos que tenemos. Vivimos muchas veces en un departamento o en una casa y al costado tenemos vecinos y hay como muchas presencias alrededor, ¿sí? Y entonces estamos acostumbrados a enfocar toda nuestra atención en nosotros, a enfocar toda nuestra atención a dentro de mi habitación como si fuera un huevito en el cual me refugio. No estamos acostumbrados a abrirnos. Y saben, es como Tarzán cuando agarra la liana, ¿no? Y se expande, ¿sí? Es como, ¿de dónde podemos agarrarnos? ¿Hasta dónde puede expandirse mi conciencia? No es lo mismo estar reducido, sentirme chiquito, sentir que solamente tengo 1 metro cuadrado para existir, a poder extender la mano y sentir que toco las nubes, que toco el sol, que toco la montaña, que toco los árboles, que llevo hasta la selva. Vean, cuando estamos en el caos, ¿sí? Cuando estamos en el caos, es como que no hay espacio, como que todo está muy restringido, muy chiquito. ¿Sí? Es muy diferente, si se pueden imaginar,
estando en la cima de una montaña, por ejemplo. Si está en la cima de una montaña, en silencio, mirando el paisaje, puede ser que esté pasando muchas cosas en la ciudad, puede ser que haya una guerra, puede ser que haya muchas cosas, pero hay un lugar en la cima de la montaña en donde todo está silencioso. ¿Sí? Y podemos llenar ese silencio con todos nuestros recuerdos o simplemente abrirnos a ese gran espacio. ¿Sí? Creo que en las ciudades hemos olvidado el abrirnos. Estamos muy enfocados en algo restringido, en algo limitado. ¿Sí? Podemos decir también que estamos muy acostumbrados a mirarnos el ombligo, ¿sí? A mirar mi vida o a mirar la sociedad. Y nos olvidamos que hay vida en el fondo del mar, nos olvidamos de que en la selva hay un venadito corriendo, nos olvidamos de que en la cima de la montaña hay silencio, nos olvidamos de expandir nuestra conciencia y habitar otros lugares. Imagínense ahora que su cuerpo es del tamaño de todo el edificio en el que viven, o de toda la casa en la que viven. Imagínense que su cuerpo llega hasta el mar y toca el mar y se funde con el mar. Imagínense que su cuerpo es tan grande como la ciudad o como el país en el que viven. Muy, 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 muy grande, muy expandido. Y en ese terreno expandido hay de todo. Hay naturaleza, flores, pajaritos, y seguramente que también hay pobreza, basura, peleas, hay de todo. Y cuando nos sentimos así, mucho más grandes, es mucho más fácil sostener toda la diversidad que hay. Es mucho más fácil sostener la pelea, sostener el malestar. Cuando nos expandimos, hay espacio para todo. Es más fácil decir que sí. Otra forma de expandirnos es comenzar a sentir que estamos siendo acompañados por nuestros ancestros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros 4 abuelos, que estamos siendo acompañados por quizá la experiencia de otras vidas, de vidas pasadas, que ya vivieron, que ya saben cómo es vivir, que estamos acompañados de maestros, ¿no? Jesús, la Virgen, los animales, alguien significativo que nos enseñó algo para vivir. Entonces, es una invitación como a salir de la mente, a salir del yo, y comenzar a sentir que tocamos otros lugares, otros espacios, otras conciencias también. Y ahí tenemos entonces tres grandes puntos para poder atravesar el caos. ¿Sí? El primero es aprender a despedirse, estar dispuesto a decir adiós, estar dispuesto al cambio, estar dispuesto al movimiento. Si estamos más bien eligiendo que todo siga igual, el caos nos va a revolcar y la vamos a pasar re mal. Y entonces ahí viene el segundo punto, decir que sí, sí, estoy dispuesto al cambio, estoy dispuesto al movimiento, estoy dispuesto a que el universo me guíe y me lleve a ese nuevo lugar. Está bien, me voy a mover. Para meter un poquito de astrología, hay algunos signos para los cuales es más difícil moverse, ¿sí? Sobre todo los primeros signos. Tauro, por ejemplo. Le es difícil moverse, le gusta su terreno, le gusta su territorio, su propiedad, no me lo cambien. ¿Sí? Pero justamente estamos en una época en la cual hay que ser capaz de moverse. Entonces tenemos esta capacidad de despedirse, de decir adiós. Esta capacidad de decir que sí, dejar de pelearse. Y en tercer lugar,
para tener fuerza y decir que sí, para tener fuerza y dejar de pelearme, podemos abrirnos, expandirnos, tocar nuevos horizontes, tocar nuevos lugares, entrar en conexión con otras energías diferentes a nuestro yo. ¿Sí? Estamos como muy condicionados a este paradigma social de el individualismo, la fuerza de voluntad, ¿no? Y todo tiene que ser trabajo nuestro, ¿no? Todo tenemos que lograrlo nosotros solos. Y en realidad recibimos mucha más fuerza cuando extendemos la mano. Y extendemos la mano no solo a las personas que están a nuestro alrededor, sino también a todas las energías que han permitido que nuestra existencia llegue hasta el día de hoy. Y esos son nuestros ancestros, es la misma naturaleza, son los grandes espíritus, ¿sí? Entonces, tenemos esa tercera opción. ¿Qué tanto me puedo expandir? ¿Qué tanto puedo extenderle la mano a otras energías para poder seguir atravesando este movimiento o este caos que la vida me está proponiendo? No lo tienes que hacer solo o sola. Y finalmente, dentro de esa conexión, también podemos comenzar como a crear, ¿sí? Digamos que eh, el ser humano en una versión bastante básica solamente sobrevive, solamente consigue el pan para cada día y trabaja y cumple con una tradición y se mantiene haciendo lo que sabe hacer o haciendo lo que puede hacer, ¿sí? Está como en un estado de sobrevivencia, de simplemente salvarse la vida. Entonces, no puede ingeniarse cosas, ¿sí? No abres la posibilidad de crear o de co-crear, ¿sí? Solo está como resolviendo, acomodando, tratando de que el caos no le mueva tanto el piso. ¿Dónde pongo esto que quiero, que necesito? ¿Cómo lo consigo? Y hay algunos seres humanos que se salen de ese estado de sobrevivencia y logran comenzar a crear, ¿sí? Y esa es una de nuestras grandes capacidades, que podemos llamarla también soñar, ¿sí? Y podemos ponerlo de distintas maneras. La visualización, por ejemplo. Cuando comenzamos a visualizar, o, o la oración, cuando comenzamos a pedir, el rezo, cuando comenzamos a pedir que se abra lo nuevo, y lo comenzamos a diseñar mediante nuestra palabra o mediante las imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto podemos proponerle al universo una posibilidad creativa? ¿Qué tanto le decimos, le respondemos desde nuestra posibilidad de creación? Y definitivamente podemos comenzar a crear lo nuevo. A veces el pasado es tan fuerte que es la única posibilidad que se nos aparece en la mente. Nunca nos hemos imaginado nuestra versión pacífica. Nunca nos hemos imaginado nuestra versión gozosa, alegre, pacífica. ¿Mm? Estamos con la imagen repetitiva, súper grabada de yo furioso, o yo asustado, o yo triste. Entonces tenemos una misma imagen que se repite y se repite y se repite. Y nos hemos olvidado que podemos recrear esa imagen. Y simplemente comenzar a verla para conectarnos con lo nuevo. Y para conectarnos con lo nuevo con más fuerza, nos expandimos, le damos la mano a un montón de energías que hay a nuestro alrededor, decimos que sí, nos conectamos con esa posibilidad nueva desde el corazón, desde la aceptación. Y también nos conectamos con esa posibilidad nueva, muy dispuestos a despedirnos de todo el pasado. Todo esto es como
como ayudas para nuestra mente, ¿sí? Todo lo que podemos hacer mientras estamos en el caos. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puedes hacer un montón de cosas dentro de ti. Y cuando las haces dentro de ti, la acción fuera, la solución afuera, pues va a ser mucho más ligera, va a estar mucho más disponible. Pero primero hay que hacer un trabajo interior. Es esa nuestra responsabilidad, acomodarnos adentro. Decirle adiós a lo que le tenemos que decir adiós. Decirle que sí a lo que le tenemos que decir que sí. A lo que está al frente nuestro. Extender la mano, conectarnos con otras energías para recargar nuestra batería y comenzar a visualizar lo nuevo, comenzar a proponerlo, a diseñarlo. ¿Sí? En realidad, como les digo, todos estos movimientos son movimientos muy de nuestra energía psíquica, de nuestra mente. El movimiento espiritual es mucho más sencillo, pero a la vez mucho más complejo. El movimiento espiritual sería simplemente observar, simplemente conectarnos con un vacío y desde ese vacío observar, mirar, sin generar ninguna actividad mental. Eso tiene que ver con la meditación. ¿Sí? Vaciarnos, parar, respirar, silenciarnos. Y muchas personas cuando digo esto me dicen como, bueno, entonces no hago nada, solamente me paralizo. Y no, en principio, silenciarse, vaciarse, es un ejercicio que incluye despedir, aceptar, es un ejercicio que necesita mucha fuerza, centrarse. Ujú. Y, y lo curioso es que cuando realmente nos logramos vaciar, cuando realmente estamos en ese silencio interior, lo que vamos a vivir es una inspiración. Algo más grande nos dice cuál es el siguiente paso. Se nos ocurre la idea, y estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado alguna vez. Se les ocurre una idea de cómo solucionar este asunto. O simplemente viene un gran alivio. Viene un gran alivio. ¿Sí? Eso sería como vivir en conexión con la paz. Vivir en conexión con la paz es vivir en conexión con el espíritu. Vivir en conexión con el espíritu sería estar de acuerdo con el universo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el sí y con el no. Vean cuántas veces estamos en desacuerdo con el universo. Creemos que lo que hace la gente está fuera de las manos de Dios. Y Dios está involucrado en todo. Todo está siendo guiado por algo más grande. Todo está siendo movido por algo más grande. Entonces, ¿qué tan de acuerdo estamos con la vida y con su movimiento? ¿O qué tanto le comenzamos a poner expectativas, le comenzamos a poner interpretaciones y comenzamos a decir, no, eso no debería ser así? Cuando comenzamos a estar de acuerdo con el universo y con su movimiento, comprendemos y se nos ocurre, se nos inspira para ir hacia nuevos lugares. ¿Sí? Entonces, vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar un poquito. Vamos a ver. Primero, identifiquen cuál es ese asunto que les trae caos a su vida. ¿Cuál es ese asunto que ustedes lo están interpretando como insostenible, como muy molestoso, como muy movilizador? Pónganlo al frente suyo. Y puede que no esté al frente, puede que esté alrededor, que sea mucho, ¿no? Que sea todo lo que está pasando en la vida. Entonces simplemente entren en contacto con esa experiencia caótica. Y comiencen diciendo, ok, es lo que hay. Sí,
Es lo que hay. Busquen plantarse mucho en el sí. Y cuando se comiencen a plantar en el sí, ahí se van a dar cuenta todos los motivos por los cuales le dicen que no. Todos los motivos por los cuales, todos los argumentos que aparecen en la mente por los cuales no aceptar eso que hay. Y entonces, a esos argumentos les decimos adiós. Esa negación, ese rechazo, es algo del pasado. Yo elijo lo nuevo, elijo decir que sí. ¿Quién me enseñó a tener miedo? ¿Quién me enseñó a rechazar? ¿Quién me enseñó a pelear? Muy bien, ese es el pasado. Renuncio a ello. Le digo adiós. ¿Quién me enseñó a decirle que no al universo y a la vida y a lo que presenta? ¿Quién me enseñó a tener miedo? ¿En qué momentos de mi infancia se instaló ese gran miedo, esa gran resistencia a entregarme al mundo, a entregarme la vida tal y como es? Y a todas esas memorias le comenzamos a decir adiós. Cumplieron su función, gracias. Me protegieron durante un tiempo. Y hoy me despido de ustedes. Me despido de todas esas memorias para elegir lo nuevo, para elegir decir que sí a lo que hay. Y entonces pueden seguir sintiendo ese caos, esa tristeza, esa ansiedad, ese miedo, pueden seguir sintiéndolo, pero cada vez más desde el sí. Bienvenido, te acompaño, aquí estoy contigo. Pueden sentir esa rabia, ese dolor, solo desde una mirada amorosa, diciéndole, aquí estoy contigo, te acompaño. Es lo que hay. Y cada vez que necesiten más fuerza para acompañar ese dolor, para acompañar ese caos, expándanse, denle la mano a su mamá, a su abuela, a cualquier figura significativa. Sientan que son más grandes, que son del tamaño del edificio, que pueden tocar el mar. Y desde esa grandeza, que no es una grandeza del yo, sino es una grandeza de la vida, desde esa grandeza, sigan diciéndole que sí a eso doloroso, abrazándolo, mirándolo, despidiéndose de todo rechazo, de toda resistencia. Vean ese movimiento. Le digo que sí, lo abrazo, me despido de todo lo que bloquea el sí. Me conecto y me expando con todo lo que me da fuerza para decir que sí. Entonces, constantemente, adiós, sí y fuerza. Adiós significa también así fue y ya pasó, ese es el pasado, ahora elijo lo nuevo. Si pasó algo muy duro en mi infancia, si pasó algo muy duro, mi abuela, mi abuelo, sí, así fue. Y ese es el pasado, eso queda atrás. Y hoy me abro a decir que sí, y hoy me abro a mirar con amor lo que sea que haya, aunque ellos no hayan podido mirar con amor.
aunque ellos no hayan podido mirar con aceptación. Yo elijo, desde mi responsabilidad individual, elijo mirar con amor, lo que sea que haya. Y cuando estén listos, cuando sientan el permiso de esa situación caótica para proponer algo creativo, pueden comenzar a visualizarse, primero ustedes, en su versión más evolucionada, en su versión más pacífica, más alegre, más conectada. Pueden despedirse del patrón del pasado de sufrimiento, pueden despedirse del pasado que quita amor, que cierra puertas. Pueden despedirse de todo ese sufrimiento, desde la gratitud, desde el sí, así fue, para poco a poco comenzar a visualizar lo nuevo, para poco a poco abrirse a crear la nueva versión. Y vean, a veces el pasado se estanca en el cuerpo, en la cabeza, en los hombros. Fíjense en su cuerpo. ¿En qué parte de su cuerpo necesitan decir adiós? ¿En qué parte de su cuerpo necesitan decir sí, así fue y ya pasó? Ese es el pasado, lo dejo ir. Adiós. Sí, así fue. Y hoy elijo lo nuevo, abrirme a lo nuevo. ¿Sí? Y poco a poco pueden ir creando esa nueva sensación. Nosotros somos antenas, agentes que traen la paz y la siembran. Va a depender de cada uno la forma que le pone. ¿Cómo crea la paz cada uno de ustedes? ¿Cómo crea lo nuevo cada uno? Y entonces vayan creando esa paz. Déjense inspirar y mover por el espíritu. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la nueva propuesta? Bien. Bien. Entonces vean, esta es como nuestra responsabilidad, nuestra manera de sembrar. Hay que estar muy conscientes, muy atentos para hacerlo todo el día, sobre todo en situaciones muy caóticas, sobre todo en situaciones muy difíciles. Todo el día montando este caballo salvaje que es la mente. ¿Y cómo lo montamos? Diciendo adiós a lo que haya que decir adiós, diciéndole que sí a lo que haya que decirle que sí, abriéndonos para recibir fuerza y poco a poco ir instalando la nueva imagen de qué es lo nuevo, de qué es lo que quiero crear. Son 4 movimientos interiores que dejo en sus manos. Ahora ya depende de cada uno practicar, observar, a qué le digo adiós. Le dices adiós a todo aquello que genera dificultad, que le dices adiós a lo que bloquea el sí. Si te cuesta decirle que sí a algo, es porque hay un asunto del pasado que está interfiriendo. Si te cuesta decirle que sí a algo,
es porque tu mente está condicionada por algo pasado. Está amarrada a un evento anterior. Y entonces acuérdense, el caos es un exceso de pasado. Y caos podemos llamarlo depresión, podemos llamarlo dificultad económica, podemos llamarlo lo que sea. Es un exceso de pasado. ¿Qué cosa necesita ser vista desde el corazón, con mucho amor, para poder decirle adiós? Una y otra vez. Muy bien. ¿Vale? Entonces tienen esos 4 movimientos, tienen esas 4 grandes herramientas para ustedes que dejo en sus manos. El adiós, el sí, extender la mano para conectarse con las grandes energías de alrededor. Y finalmente la capacidad creadora, lo nuevo. La visualización, la oración. Y solo para complementar estos 4, cuando estamos haciendo ese trabajo interior, hay una vocecita en el fondo, es esa vocecita del espíritu, que va a inspirar, que va a guiar. Porque probablemente ahora yo les digo, hay algo del pasado a lo que hay que decirle adiós. Sí, pero ¿qué es? Pueden haber tantas cosas. Desde su concentración, desde ese silencio interior, si ustedes están como mirando adentro, el universo nos facilita, nos habla en el oído, nos susurra y nos da pistas, nos inspira, nos va diciendo cuál es el siguiente movimiento necesario, qué es lo que tenemos que ver. Entonces, déjense guiar también. Cuando revisan su pasado, no lo revisen como desde la historia, sino lo que les aparezca. La situación del pasado que les aparezca. Ese es el espíritu actuando, guiando. Esto es de lo que te tienes que despedir. El espíritu te lo susurra, te lo dice. ¿Sí? Y cuando aparece, perfecto, de eso me tengo que despedir. ¿Cómo nos despedimos? Diciéndole que sí, diciéndole gracias, te veo, te respeto, con mucha aceptación, con mucho amor. Lo veo. ¿Sí? Y a veces puede ser como un poco como ir al cine y ver una película que ya viste, pero muchas veces de eso se trata. Mirar recuerdos o mirar acontecimientos eh, que necesitan ser vistos una y otra vez hasta ser vistos en paz, hasta ser vistos con amor. Eso es como limpiar. Bueno, muy bien. Entonces, con estos 4 movimientos, espero estar como ayudándolos, sirviendo a que puedan transitar el caos que puede estar apareciendo en la vida. Y solo recuerden que el caos es una interpretación de nuestra mente. En realidad no hay caos, en realidad lo que hay es movimiento. El universo se está moviendo. ¿Qué tan de acuerdo estamos con su movimiento? Es lo que nos hace fluir. Si nos oponemos a su movimiento, comenzamos a sufrir. ¿Qué tan de acuerdo estoy con el movimiento que el universo trae? Y para estar de acuerdo con ese movimiento, necesito decirle adiós al pasado. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Era lo que les quería compartir hoy. Y si alguien está atravesando un momento de mucho caos y necesita un acompañamiento mucho más cercano para decir adiós al pasado, para decir que sí a lo que haya y para conectarse con lo nuevo, pues aquí en Casa Doctor estamos haciendo un programa maravilloso que se llama Florecer y junto con varios terapeutas de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, pues estamos como muy dispuestos a acompañarlos para justamente limpiar todos esos eventos del pasado
para poder mirar con mucho amor todos esos eventos del pasado hasta lograr despedirlos por completo y de esa manera conectarnos con la fuerza para crear lo nuevo. El programa se llama Florecer, así que si a alguien le interesa o le gusta la idea, puede escribirnos para contarles acerca de ello. De todas formas, en las redes siempre estamos compartiendo y sirviendo para facilitar el camino. A veces la vida puede ser muy dura hasta que recordamos el gran poder que hay en nuestro interior, el gran poder que tiene nuestra mente, que tiene nuestro corazón. ¿Sí? Cuando recordamos el poder del corazón, cuando recordamos qué cosa es eso de amar y de mirar con amor todo lo que hay, listo, podemos fluir. Y todo lo caótico en realidad se vuelve movimiento, se vuelve mucho aprendizaje. Gracias por haber participado en el webinar de hoy y nos estamos viendo seguramente. Muchas gracias. Adiós. Chao.